Bueno, ahora vamos a hablar un poquito eh, sobre algunas pruebas o exploraciones que se hacen en la rodilla. Nosotros la otra vez en la clase práctica hablamos cómo se evalúan las tendinitis, por ejemplo, la tendinitis del tendón rotuliano, eh, la tendinitis de la pata de ganso. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo se evalúan las lesiones de los ligamentos cruzados, de los meniscos, de la rótula. Así que nosotros tenemos en la rodilla, o en la articulación de la rodilla, tenemos que la flexión de rodilla, que tiene una amplitud de aproximadamente 120 a 150 grados, que es doblar la rodilla, ¿sí? Eso se llama flexión. Y volver de la flexión a la extensión, ¿sí? Lo normal es llegar de 120 o 150 a 0 grados. Hay muchas veces que hay pacientes que presentan una laxitud articular, en donde eso conlleva a que la extensión de rodillas sea un poquito más allá, llegando incluso a los 5 o a los 10 grados, y a eso se le denomina hiperextensión. Pero normalmente la flexión de rodilla es de entre 120 a 150 grados y la extensión es de 120 o 150 grados a 0 grados, que es lo normal. La rótula, como bien sabemos, la rótula se encuentra en la parte anterior, se encuentra en la parte anterior de la rodilla, y esta rótula, por varias patologías, puede, puede sufrir algún tipo de, de lesión, en donde una de esas lesiones es el derrame articular, donde hay un derrame en la articulación por una acumulación en el líquido sinovial. Y esta prueba se llama prueba de la rótula bailarina, en donde se le ubica al paciente en decúbito dorsal o decúbito supino o de pie. Con una mano se presiona el fondo del saco suprarrotuliano y con la otra se presiona la rótula contra el fémur. O se mueve en dirección medial y lateral con ligera presión. O sea, en esta posición donde podemos observar nosotros aquí, el paciente se encuentra en decúbito supino, boca arriba, con una mano, ¿sí? Con el borde del pulgar y del dedo índice, se presiona por encima de la rótula o en el polo superior, se hace una presión descendente hacia abajo y con la otra mano, ¿sí? Se realizan movimientos tanto lateral hacia la derecha, hacia adentro o hacia afuera. Generalmente, cuando se realiza este tipo de movimiento, la rótula no tiene que moverse demasiado. Si hay un desplazamiento importante de esa rótula, entonces puede ser que esté indicando que hay una patología, que hay un derrame articular. Lo mismo ocurre aquí, en esta posición, que es en bipedestación o parado, donde se coloca los dedos a nivel del polo superior de la rótula también, como se muestra aquí, y se presiona hacia abajo, se hace una presión descendente y con la otra se hace una presión de la rótula, luego se suelta la rótula y si es que la rótula empieza a vibrar, ¿sí? Por la presencia del líquido que puede haber de forma excesiva en la rodilla, entonces eso indica una prueba de la rótula bailarina es positivo. O sea, quiere decir que el paciente presenta un derrame articular. Luego tenemos la segunda prueba de la rótula, que se llama el desplazamiento de la rótula, en donde en esta prueba lo que se observa o lo que se evalúa es la estabilidad de esta rótula, la estabilidad de la rótula tanto en los planos laterales, tanto hacia adentro como hacia afuera. Generalmente, el desplazamiento de la rótula tanto hacia adentro como hacia afuera no debe ser demasiado. En cambio,
Si nosotros lo ubicamos al paciente en decúbito supino, en esta posición, colocamos una almohadita por debajo de la rodilla, así la rodilla se mantiene en una semiflexión de rodilla, y con los dedos índice y con los dedos pulgar se agarra la rótula tanto hacia arriba como hacia abajo, como se observa en la imagen, y se hace el desplazamiento de la rótula. Se hace el desplazamiento de la rótula tanto de un costado como del otro costado. Generalmente el desplazamiento de esta rótula no debe ser demasiado. Y siempre hay que comparar con el lado sano, para comparar, porque puede haber que el paciente presente una laxitud articular, así como vimos en la extensión de rodilla, en donde de forma genética él tiene laxos los ligamentos. Entonces al realizar esta prueba, tanto hacia el desplazamiento hacia adentro como hacia afuera, es demasiado importante y se hace el lado sano en teoría, y también el desplazamiento es igual. Entonces eso indica que el paciente presenta una laxitud articular de los ligamentos de la rótula. Luego hay otra prueba de la rótula que se llama prueba de inducción del dolor por presión en las carillas articulares, en donde al paciente se lo ubica también en decúbito supino, boca arriba, ¿sí? Con la rodilla extendida. Lo que nosotros hacemos es introducimos el dedo índice por dentro de la rótula, por debajo y por dentro de la rótula, y el paciente tiene que precisar o decir si es que siente algún tipo de dolor al realizar esa técnica. ¿Ustedes se acuerdan cómo nosotros podemos saber la intensidad del dolor? ¿Cómo se sabía eso, chicos? ¿Cómo nosotros podemos saber la intensidad del dolor? ¿Se acuerdan de eso? Preguntando a la paciente, profe, una escala de 1 al 5, parece que era. 1 al 10. 1 al 10, sí, De 1 una al 10. escala. Muy bien, Oscar. ¿Y después? ¿Y qué más? ¿Qué le preguntamos al paciente? Y después se va viendo la evolución, pero la siguiente sesión, digamos, le preguntamos la misma cosa y ahí vemos si sí o no, o sea, si evoluciona o no la lesión. Sí, Oscar, está muy bien, pero Es la idea que tengo. pero vos cómo al paciente cómo vas a saber ahí en el momento exacto cuánto dolor siente? ¿Qué pregunta tenés que hacerle al paciente? ¿Cómo le vas a preguntar? ¿Cómo vamos a hacer esa pregunta? Y no sé si es válido, profe, pero por lo menos, o sea que haciendo la pregunta, ¿verdad? La escala de 1 al 10, ¿cuánto dolor sentiría, verdad? Palpando seguramente la zona afectada. Exactamente, muy bien, ahí está. Y acá lo mismo se hace con esta rótula. Nosotros palpamos aquí en la cara o por dentro de la rótula, ¿verdad? Y se le pregunta al paciente cuánto dolor siente, ¿sí?, al realizar esta evaluación. Y así como dijeron ustedes, de una escala de 1 al 10, se le pregunta la intensidad del paciente, ¿verdad? Y luego en las siguientes sesiones, de acuerdo al tratamiento que se le realice, se va preguntándole si ese dolor va disminuyendo. Muy bien, así mismo es. Luego tenemos otra prueba de la rótula que se llama prueba de crepitación o crujido. Esta prueba lo que evalúa es si es que hay una artrosis entre la rótula y el fémur, que se llama artrosis femororotuliana, o también se le dice condromalacia. ¿Cómo se hace esta prueba? El evaluador se coloca cerca o se ubica el oído cerca de la rótula del paciente y se le pide al paciente que haga cuclillas o que intente sentarse, ¿verdad? Que doble la rodilla. Y él, al realizar ese movimiento, si se siente algunos crujidos a nivel de la rodilla o crepitaciones, eso es indicativo de que existe o que podría existir una condromalacia, ¿verdad? O una artrosis femororotuliana. ¿Cómo nosotros podemos confirmar esto?
¿Cómo nosotros podemos saber si en verdad tiene o no una artrosis? ¿Qué estudio vamos a pedir? Vamos a mandar a hacer. ¿Qué dicen ustedes? Chicos, ¿qué estudio ustedes piensan que podemos mandar, pedirle al paciente que se realice para ver si presenta o no artrosis? Una radiografía, porque la radiografía lo que hace es evalúa el sistema óseo, lo que es los huesos. ¿Se entendió bien la prueba de las rótulas, verdad? ¿No hay alguna pregunta que quieran hacer antes de continuar? Entonces le pido al paciente que flexione las rodillas como para sentarse, ¿verdad? Así Y mismo, ahí se mide si hay o no molestia, ¿verdad, profe? no, se O sea que evalúa, si se en esa evalúa, posición. vuelvo a explicar, Oscar, en esta misma posición como vos estás observando aquí, el evaluador coloca su oído cerca de su rodilla y se le pide al paciente que intente sentarse. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar acá? Si es que hay algún ruido en la rodilla, como un crujido o crepitación. Y si hay crujidos o crepitaciones en la rodilla, entonces eso indica de que puede hacer que haya una artrosis del fémur. ¿Está, Oscar? Sí, sí, un crujido un poquito mayor que lo normal, porque viste que siempre tenemos crujido en esa parte cuando hacemos ese movimiento. Pero es mucho más intenso. Sí, mucho más. Ok, profe. Gracias, profe. Así mismo. Ahora vamos a evaluar los meniscos. ¿Cuántos meniscos hay en una rodilla? 2, ¿El menisco interno forma de qué tiene? una luna, ¿El menisco externo? redondo, Exactamente. O el menisco interno tiene forma de una C y el menisco externo tiene la forma de una O, es más cerrado. Entonces, esta es Cóncavo la... convexo. Exactamente, así mismo. Entonces, esta prueba de tracción y de presión de Apley es esta prueba, la prueba de tracción, ¿sí? Lo que nosotros evaluamos es la cápsula articular. Y la prueba de presión lo que evalúa es los meniscos. Entonces, partiendo de eso, ubicándole al paciente en esta posición, como ven aquí, ¿sí? En esta imagen, una rodilla se coloca en la cara posterior del muslo, con la otra mano nosotros tomamos a nivel del tobillo, ¿sí? La rodilla del paciente tiene que estar en flexión de 90 grados y lo que nosotros hacemos en la prueba de tracción es traccionar o estirar la pierna hacia arriba. Y al estirar la pierna hacia arriba, y si giramos el pie tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿sí? Y el paciente refiere dolor al realizar esa técnica, quiere decir que él tiene una lesión en la cápsula articular, a nivel de la cápsula articular. Entonces, en esta prueba, el paciente de cúbito prono, boca abajo, con la rodilla en flexión de 90 grados, ¿sí? Y nosotros colocamos o ubicamos nuestra rodilla en la cara posterior del muslo del paciente y con nuestras manos tomamos a nivel del tobillo y estiramos el tobillo hacia arriba y hacemos giros del pie hacia adentro y hacia afuera. Ahí lo que nosotros evaluamos es la cápsula articular, Entonces, esto será positivo si el paciente refiere dolor. Esa es la prueba de tracción. Luego tenemos la segunda prueba, ¿sí? Que es la prueba de presión de Apley. Es en donde nosotros evaluamos ya los meniscos. Entonces, ¿cómo es esta prueba?
es la misma posición del paciente con la rodilla en flexión de 90 grados. Ubicamos el muslo en la cara posterior del muslo del paciente en nuestra rodilla para fijar. Y con la otra mano nosotros ya hacemos la toma, pero hacia arriba. ¿Ven cómo está acá? Ya no es más traccionando, sino es hacia arriba. Y nosotros empujamos la pierna o la rodilla hacia abajo. Ya no más hacia arriba, sino hacia abajo. Y si giramos el pie hacia afuera, nosotros vamos a evaluar ahí el menisco interno. Y si giramos el pie hacia adentro, vamos a evaluar el menisco externo. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos evaluar el menisco externo. Entonces, lo ubicamos al paciente en esta posición, empujamos la pierna hacia abajo con mucha fuerza y luego giramos la punta del pie hacia adentro como está aquí. Y si al girar la punta del pie hacia adentro el paciente refiere dolor por fuera de la rodilla, entonces eso indica que hay una lesión del menisco externo. Para el menisco interno es la misma posición, se presiona hacia abajo la rodilla y giramos la punta del pie hacia afuera. Y si el paciente refiere dolor en la cara interna de la rodilla, entonces sugiere una lesión del menisco interno. ¿Entendieron, chicos? ¿Se entendió la prueba del menisco? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en esta posición nosotros podemos evaluar tanto la cápsula, que es estirando hacia arriba, o el menisco es empujando hacia abajo y girando tanto hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de qué menisco queremos evaluar. Si queremos evaluar el menisco interno, se gira la punta del pie hacia afuera. Y si queremos evaluar el menisco externo, se gira la punta del pie hacia adentro. Luego tenemos esta prueba que también es muy utilizada, que se llama la prueba de McMurray, que también se utiliza para evaluar una lesión del menisco. El paciente se ubica en decúbito supino, o sea, boca arriba, con la rodilla flexionada, ¿ven? La cadera también se flexiona. Esta es la posición de inicio, acá. Esta. Si yo quiero evaluar el menisco interno, ¿hacia dónde tengo que girar la punta del pie? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Chicos. Interno hacia afuera, profe. Hacia afuera. Siempre es el movimiento inverso. Muy bien. Entonces vamos a evaluar el menisco interno porque el paciente te dice que le duele hacia adentro. Entonces, partiendo de esta posición, primero yo giro la punta del pie todo lo que puedo hacia afuera y lo que hago es extender la rodilla. Yo bajo la rodilla a esta posición de inicio, a esto. Extiendo, bajo la rodilla. Y si al bajar la rodilla, manteniendo la punta del pie hacia afuera, el paciente refiere dolor, entonces es positivo para el menisco interno. Lo mismo ocurre para el menisco externo. O sea, es la misma posición, pero la punta del pie vamos a girar hacia adentro. Y se baja la pierna a esta posición y si refiere dolor en la cara externa de la rodilla, entonces es positivo para el menisco externo. ¿Cómo nosotros confirmamos una lesión de menisco? Solamente con una resonancia magnética o una artroscopía, pero lo más utilizado es la resonancia magnética. Con radiografía y con ecografía no podemos saber el tipo de lesión del menisco. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, espérenme un ratito, ya vengo en un ratito.
Bueno, vamos a continuar. ¿Me escuchan? Hola. Hola, profe, dale. Está. Bueno, entonces, luego tenemos un signo o una prueba que se llama signo de Pi, en donde también este signo o esta prueba evalúa una lesión a nivel de los meniscos. Entonces, al paciente se le hace sentar en la camilla, ¿sí? Se le hace la posición de Buda, ¿sí? En esta posición. Y lo que nosotros hacemos es empujamos tanto la rodilla derecha como la rodilla izquierda hacia abajo. Y si es que el paciente refiere a algún tipo de dolor en la rodilla, entonces indica la lesión de un menisco. Pero nosotros no sabemos qué menisco es. Si es el menisco interno o si es el menisco externo. Con estas pruebas que vimos nosotros, la de McMurray y la de Apley, ahí nosotros podemos saber cuál menisco es, si es el interno o si es el menisco externo. Luego tenemos la prueba para evaluar la estabilidad o si hay una lesión del ligamento lateral interno o del ligamento lateral externo de la rodilla. Lo que ahí nosotros evaluamos es si es que hay un valgo o varo de rodilla. Y la prueba se llama la prueba de Bostezo. bostezo. Muy bien. Tanto bostezo interno como bostezo externo. Lo que se hace es, se le hace acostar al paciente en decúbito supino, ¿sí? Se hace esta toma con la rodilla en semiflexión, ¿sí? Una mano se coloca por encima de la rodilla y la otra por debajo de la rodilla. Y lo que nosotros hacemos es una contratracción. O sea, si vamos a evaluar el ligamento lateral interno, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es colocamos una mano por dentro o en la cara interna del muslo a este nivel y con la otra mano por fuera de la pierna. Y lo que hacemos es una tracción hacia adentro. Y si al hacer esa tracción hacia adentro el paciente refiere dolor por dentro de la rodilla o es como si fuera que la rodilla se abre, entonces eso es el bostezo interno, es positivo. Él tiene una lesión del ligamento lateral interno. Y lo mismo se hace para el ligamento lateral externo. Con los ligamentos laterales lo que suele ocurrir es el famoso esguince. Y ustedes saben que el esguince hay 3 grados de esguince. El grado 1, el grado 2 y el grado 3. Luego tenemos una prueba que es la prueba de Lachman, esta que está aquí, ¿sí? Que se utiliza para evaluar la lesión del ligamento cruzado anterior, en donde se produce un desplazamiento de la tibia con respecto al fémur. Si hay desplazamiento mayor a 5 milímetros, se realiza comparación contralateral para descartar la laxitud de los ligamentos. O sea, nosotros le ubicamos al paciente en esta posición, en decúbito supino, con la rodilla semiflexionada. Con una mano tomamos por encima de la rodilla y con la otra por debajo de la rodilla. Y lo que hacemos es, como vemos aquí, con esta mano estiramos la tibia hacia arriba y con la otra hacia abajo. Y si la tibia se desplaza hacia adelante mayor a 5 milímetros, entonces sugiere una lesión del ligamento cruzado anterior. Siempre se compara con el lado sano para descartar cualquier tipo de laxitud articular. Siempre tienen que comparar con el lado sano. Entonces, la prueba de Lachman evalúa una lesión del ligamento cruzado anterior. Con esta mano traccionamos hacia arriba y con esta mano traccionamos hacia abajo. Y si hay una lesión del ligamento cruzado anterior y el desplazamiento es superior a los
5 milímetros, entonces es positivo. Y el ligamento cruzado anterior solamente puede tener un tipo de lesión, que es una ruptura parcial o una ruptura total. Acá no hay distensión del cruzado. ¿Se rompe o no se rompe? Parcial o totalmente. Y la prueba más utilizada es esta, que se llama la prueba del cajón anterior, que también se utiliza para evaluar una lesión del ligamento cruzado anterior, en donde se le ubica al paciente en esta posición, con la rodilla en flexión, ¿sí? El kinesiólogo o el evaluador se apoya la cola o se sienta por encima de la punta del pie del paciente, con ambas manos toma por detrás de la pierna, ¿sí? Y tracciona la tibia hacia adelante, lleva la tibia hacia adelante. Y si hay un desplazamiento también superior a 5 milímetros, entonces sugiere una lesión del ligamento cruzado anterior. Y la prueba del cajón posterior es la misma posición, pero nosotros vamos a traccionar o a empujar hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Ven? Acá, ¿cómo está acá? Entonces, si la tibia se desplaza hacia atrás y el desplazamiento es superior a 5 milímetros, entonces sugiere una lesión del ligamento cruzado posterior. Esta es otra prueba que es para evaluar una lesión del ligamento cruzado posterior, que es la prueba de Goldfried, donde se le ubica al paciente en esta posición, como ven aquí, con la rodilla en flexión de 90 grados, ¿sí? Y lo que nosotros le pedimos al paciente es que trate de mantener esta posición. Si el paciente tiene lesionado aquí el ligamento cruzado posterior, ¿qué va a pasar? La tibia se va a ir hacia abajo, se va a desplazar hacia abajo. ¿Por qué? Por acción de la gravedad. Entonces, al producirse ese desplazamiento, acá se va a ver un hundimiento, se va a hundir hacia acá la tibia. Entonces, si se hunde la tibia, entonces es positivo para eso. El paciente tiene una lesión del ligamento cruzado posterior. Y ahí terminamos eso, chicos. ¿Hay alguna pregunta?